En algún lugar del mundo, posiblemente en América Latina, podría estar caminando libre uno de los criminales más prolíficos de la historia. Su nombre es Pedro Alonso López. Y confesó haber eliminado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú durante los años 70 y principios de los 80. Fue capturado en 1980. Cumplió apenas 14 años en prisión. Y en 1998 fue liberado. Desde entonces, nadie sabe con certeza dónde está. Esta es la historia del hombre que Interpol llamó el monstruo de los Andes. Un caso que expone las fallas devastadoras de los sistemas judiciales latinoamericanos. Y que plantea una pregunta aterradora. ¿Puede estar todavía libre el criminal más prolífico del mundo? Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia, en una de las circunstancias más desesperadas imaginables. Era el séptimo hijo de 13 en una familia sumida en la pobreza extrema. Su madre trabajaba como trabajadora sexual para mantener a sus hijos. Según los relatos de Pedro, su infancia fue un infierno constante. Su madre era extremadamente violenta y lo expulsó de la casa cuando tenía apenas 8 años. Un niño de 8 años, solo en las calles de Colombia en los años 50, sin recursos, sin educación, sin protección. Pedro vivió en las calles durante meses, durmiendo en edificios abandonados y mendigando para sobrevivir. Según su testimonio posterior, fue recogido por un hombre que prometió ayudarlo y darle refugio. En lugar de eso, abusó sexualmente de él durante meses. Eventualmente, Pedro logró escapar y fue encontrado por una familia estadounidense que lo llevó a un orfanato administrado por una orden religiosa. Pero el refugio prometido nunca llegó. Pedro alegó que en el orfanato sufrió abusos por parte de algunos miembros del personal. A los 12 años, escapó del orfanato y regresó a las calles, esta vez completamente endurecido y lleno de ira. Durante su adolescencia, Pedro sobrevivió robando. A los 18 años fue arrestado por robo de autos y enviado a prisión. En prisión, según su propio testimonio, ocurrió el evento que él alegó lo transformó completamente. Fue víctima de un ataque violento por parte de otros reclusos. Después de ese evento, Pedro juró vengarse del mundo. Específicamente, juró que haría sufrir a otros lo que él había sufrido. Después de salir de prisión en la década de los 70, Pedro comenzó un patrón de comportamiento que se extendería durante más de una década por 3 países. Según su confesión posterior, cometió su primer caso fatal en 1969 en Perú. Tenía 21 años. A partir de ese momento, Pedro desarrolló una metodología sistemática y calculada. Viajaba constantemente entre Colombia, Ecuador y Perú, aprovechando las fronteras porosas y la falta de comunicación entre las fuerzas policiales de diferentes países. Su perfil de víctimas era específico: niñas de comunidades indígenas y pobres, entre 8 y 12 años, que vivían en áreas rurales o mercados urbanos marginales. Pedro seleccionaba deliberadamente a las víctimas más vulnerables de la sociedad. Aquellas cuyas desapariciones probablemente no serían investigadas exhaustivamente. Su método era esperar en mercados o plazas donde las familias rurales venían a vender productos. Observaba a familias con múltiples hijos, identificando a las niñas que quedaban momentáneamente solas. Se acercaba ofreciendo dulces, juguetes pequeños o promesas de llevarlas a lugares donde podrían ganar dinero para sus familias. Las niñas, provenientes de comunidades donde la confianza comunitaria era común, no percibían el peligro. Pedro las llevaba a áreas remotas donde cometía sus actos. Después, enterraba los cuerpos en fosas improvisadas en zonas montañosas o boscosas. Lo que hacía a Pedro particularmente peligroso era su movilidad constante y su conocimiento íntimo de la geografía andina. Durante más de una década, Pedro operó prácticamente sin obstáculos a través de Colombia, Ecuador y Perú. Las comunidades indígenas reportaban las desapariciones de sus hijas a las autoridades locales, pero estos casos rara vez recibían la atención que merecían. En los años 70, la discriminación hacia las comunidades indígenas era sistemática en toda la región andina. Las autoridades frecuentemente desestimaban estos reportes o los investigaban superficialmente. Además, la comunicación entre fuerzas policiales de diferentes países era prácticamente inexistente. No había bases de datos compartidas ni protocolos de cooperación transnacional. Pedro aprovechaba estas fallas sistemáticas. Cuando sentía que la presión policial aumentaba en un país,
simplemente cruzaba la frontera y continuaba sus actividades en otro. Según su confesión posterior, llegó a eliminar a más de 100 niñas en Colombia, más de 100 en Ecuador y aproximadamente 100 en Perú. Durante este periodo, familias enteras vivían con la angustia de no saber qué había pasado con sus hijas. No había cuerpos, no había explicaciones, no había justicia. Pedro, mientras tanto, continuaba su vida como vendedor ambulante, moviéndose constantemente y perfeccionando su metodología. Las autoridades de los 3 países estaban conscientes de las desapariciones, pero no habían conectado los casos entre sí ni identificado que podría tratarse de un solo perpetrador operando transnacionalmente. Si te está gustando este video y quieres conocer más historias llenas de misterio y hechos reales, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias tan reales que parecen ficción. El 9 de marzo de 1980, en Ambato, Ecuador, Pedro cometió un error que cambiaría todo. Intentó llevarse a una niña de 12 años de un mercado local, pero esta vez, la niña gritó y luchó con todas sus fuerzas. Los comerciantes del mercado escucharon los gritos y corrieron hacia la escena. Atraparon a Pedro mientras intentaba huir con la niña. La comunidad indígena local, cansada de años de desapariciones sin resolver, estuvo a punto de lincharlo en el lugar. La policía llegó justo a tiempo para evitar que la turba lo eliminara, pero Pedro estaba gravemente herido por los golpes recibidos. Inicialmente, Pedro fue arrestado solo por intento de secuestro. Las autoridades no tenían idea de con quién realmente estaban tratando. Durante los primeros interrogatorios, Pedro mantuvo silencio. Pero cuando un detective ecuatoriano comenzó a preguntarle sobre desapariciones sin resolver en la región, algo cambió. Pedro comenzó a hablar. Y una vez que empezó, no pudo detenerse. Durante días de interrogatorios, Pedro confesó no solo los casos en Ecuador, sino también los de Colombia y Perú. Proporcionó detalles específicos sobre ubicaciones, fechas aproximadas y características de las víctimas que solo el perpetrador podría conocer. Los investigadores estaban horrorizados por la magnitud de lo que estaban escuchando. Inicialmente pensaron que Pedro estaba exagerando o mintiendo. Pero cuando Pedro ofreció llevarlos a las ubicaciones de las fosas, las autoridades no tuvieron más opción que verificar sus afirmaciones. Durante semanas, Pedro llevó a las autoridades ecuatorianas a diferentes ubicaciones en zonas montañosas remotas. En cada sitio, las excavaciones revelaban exactamente lo que Pedro había descrito, fosas con restos de niñas jóvenes. Los forenses confirmaron más de 50 casos en Ecuador basándose en las ubicaciones proporcionadas por Pedro. Las autoridades contactaron a sus contrapartes en Colombia y Perú, compartiendo la información. Investigaciones paralelas en esos países comenzaron a confirmar patrones similares. Lo más perturbador era la frialdad con la que Pedro describía sus actos. No mostraba remordimiento. Hablaba sobre las víctimas como si fueran objetos sin importancia. Durante entrevistas con psiquiatras forenses, Pedro explicó que había desarrollado una preferencia por niñas indígenas porque eran más inocentes y confiaban más fácilmente. Esta confesión expuso no solo la mente de un criminal serial, sino también las vulnerabilidades sistémicas que había explotado durante años. Pedro Alonso López fue juzgado en Ecuador y condenado a la pena máxima disponible en ese país, 16 años de prisión. Sí, leyeron correctamente. Por confesar más de 300 casos de eliminación, la sentencia máxima era apenas 16 años. Ecuador no tenía pena de muerte ni cadena perpetua. La legislación de 1980 limitaba las sentencias máximas, incluso para los crímenes más atroces. En 1998, después de cumplir solo 14 años, con reducción por buena conducta, Pedro fue liberado de la prisión ecuatoriana. Inmediatamente fue deportado a Colombia, donde las autoridades lo arrestaron por casos pendientes en ese país. Pero en Colombia ocurrió algo aún más controversial. Pedro fue declarado mentalmente enfermo y enviado a un hospital psiquiátrico en lugar de prisión. En 2002, apenas 4 años después de su deportación, Pedro fue dado de alta del hospital psiquiátrico y liberado. Las autoridades colombianas afirmaron que ya no representaba un peligro para la sociedad. Desde ese momento, Pedro Alonso López desapareció completamente. No hay registros oficiales de su paradero. Interpol emitió alertas. Organizaciones de derechos humanos expresaron alarma. Familias de víctimas exigieron respuestas.
pero nadie sabe dónde está. El caso de Pedro Alonso López expone fallas devastadoras en los sistemas de justicia latinoamericanos de esa época. La falta de coordinación transnacional permitió que operara durante años sin detección. La discriminación sistemática hacia comunidades indígenas resultó en que sus víctimas fueran consideradas menos importantes por las autoridades. Y las sentencias inadecuadas significaron que uno de los criminales más prolíficos del mundo cumpliera apenas 14 años de prisión efectiva. Hoy, en algún lugar, Pedro Alonso López podría estar vivo. Tendría 76 años. Su caso nos recuerda que la justicia no es solo sobre castigar criminales, es sobre proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Y cuando fallamos en proteger a los más indefensos, las consecuencias pueden ser devastadoras e irreversibles. La pregunta permanece sin respuesta: ¿dónde está el monstruo de los Andes? ¿Conocías su historia? Contame en los comentarios qué parte te conmovió más. O si sabes de otra vida tan extraña como real. Si te gustó este video, deja tu like, compartilo con alguien curioso. Y suscríbete al canal para más historias reales, que parecen ficción. Esos sitios que yo hacía unas anotaciones. Y eso me sirvió